Listo, ya estamos con todo. 3, 2. De Culiacán a Buenos Aires hay 8.330 kilómetros de distancia. A México y Argentina nos separan al menos 6 países, sin contar, por supuesto, Uruguay, porque ese no nos separa. Esta mexicana y este argentino somos diferentes en un montón de cosas, pero hay algo que nos une durísimo. Las dos creemos que todo lo que decimos merece ser escuchado. Y para eso estamos hoy aquí, para contarles sobre los héroes y las heroínas populares a 8.000 kilómetros de distancia. Yo soy Carolina Hernández. Yo soy vasco. Ah, bueno, entonces vamos a empezar así. Comenzamos. Como ni siquiera voy a decir mi apellido completo. Eh, por eso no lo digo, güey, porque no lo sé pronunciar. Te No, late que no, nadie lo con... dice, nadie lo dice. O sea, uno en México creen que es porque es un problema de que no es un apellido común allá. Acá no lo sabe decir nadie tampoco. Me han escrito cualquier cosa en lugar de Aspilicueta. Cualquier cosa, Es lo que que es se te muy ocurra. raro. Es muy largo y eso para mí confunde. Cuando se lo terminaste de decir a las personas ya se olvidaron cómo empezaba. Primera Entonces, palabra. ¿Puedo exactamente. decir cueta? Cueta. Y ya. Cueta. ¿Y el otro qué era? Cueta. Exacto. Ajá, es como, o te digo aspirina o te digo cueta. No te voy a decir juntos. Claro, acá hay una marca de aspirinas para niños, esas cosas de los 90 maravillosas, que se llamaban aspirinetas. Y entonces yo toda mi infancia Ah, fí aspirineta. Sí, aspirineta. Qué sí, hermoso que eso sí. no se pueda controlar. Me gusta mucho el bullying infantil, A que mí lo sepa. también. A mí me parece algo maravilloso, que hay que practicarlo, fortalece el carácter. Es lo que dicen los psicólogos de ahora. Porque además no puedes cancelar a las infancias, ¿no? O sea, ¿cómo cancelas a un niño o una niña Exacto, que dijo? O sea, exacto. cuando Rory dice cosas horribles porque las dice, Las dice, vas las a dice. decir, ay, qué hermosa, mira En lo que está general, diciendo. cuando está alrededor tuyo, las dice. No sé por Oh, por qué. supuesto. Espero haber dejado en ella esta semilla del mal que ya de por sí traía sembrada y que yo simplemente fui a espolvorear fertilizante alrededor. Porque hiciste Querido, los 8.000 kilómetros que nos hice los ocupan hoy a 8.000 kilómetros. nosotros. Es Exacto. correcto. Esta distancia que tuve yo que pasar y que no la pasé como Fernando para que lo sepan, porque él la pasó en el baño del avión, una Eso te historia pasa para por, otro. eso te pasa por no editar el programa, Fernando. Cada capítulo que tardes en editar, vamos a contar algo íntimo tuyo. ¿Escuchaste? Me Cada encanta, capítulo. me encanta. Esta es la primera. Esperemos que pronto tengamos capítulos editados. Sí. Pero bueno, estamos aquí de nuevo para contarles historias que nos llaman la atención de personajes y personajas de México y de Argentina. En esta Sí. ocasión hemos elegido una mujer de cada lado. ¿Te Una late? mujer de cada lado, una mujer de cada lado, porque es el guión que tengo abierto, que a mí me gusta cómo yo propongo uno y vos buscás un similar, o vos propones uno y yo, y terminan apareciendo como puntos de contacto, y eso me parece sumamente interesante, porque va reafirmando algo que es difícil de hacer entender, que es que somos mucho más parecidos de lo que se cree los argentinos y mexicanos. Y me Pero parece que sobre eso... todo va reafirmando que tenemos razón. Ah, eso por O sea, supuesto. para mí eso es lo más importante, es decir, Necesitaba reafirmación eso, Carolina, que vos a y yo veces hay tenemos días razón. que amanezco humilde. Ok, ok. No, 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 se ve que esos días no hablas conmigo porque no me tocó ni. No nos ha tocado, a nadie le ha No. tocado, pero sí hay esos días. Está bien. Bueno, ¿querés empezar vos o empiezo yo? Empieza tú. La vez pasada Bueno, empezó con Chalino. Si dale. no lo han ido a ver, vayan a verlo. Acuérdense, suscríbanse, denle like, compartan, pongan comentarios, todo eso que ustedes ya saben hacer. Exacto. Y si quieren sugerir personas, aunque no tengan las dos, pueden sugerirnos una que sea trascendente por algo y nosotros buscamos al equivalente o al similar en el otro país. Pero estaría bueno que interactúen sugiriéndonos Probablemente personajes. les ignoremos, también que sepan. Por supuesto. O les vamos También a que decir, sepan que existe, mejor que claro. hay una mejor que ignorarlos, Caro, te voy a decir, hay una que yo la aplico en herejes, que es decirles, sí, ya lo teníamos pensado. ¿Qué te crees? ¿Que Ah, claro. se te va a ocurrir a vos, público, antes que a nosotros que estamos de este lado? Jamás. Yo en la oficina les decía, cuando me daban una buena idea para un reportaje o algo, decía, me gusta, pero como es mi idea usar tu idea, sigo ganando yo. Entonces, puede que eso hagamos, gente. Sugieran. Exacto, exacto, exacto. Bueno, yo les voy a hablar de un personaje que todavía a 70 años de su muerte sigue generando amores y odios muy profundos en la Argentina, que es objeto de monumentos, pero también
de intentos muy enérgicos para bajar esos monumentos, de derrumbes de sus casas, y eso lo vio Carolina, donde arriba del derrumbe de su casa se pone algo contrario, pero al lado, claro, viene otro y le vuelve a poner un monumento. Entonces, vamos a hablar de Eva María Duarte de Perón, más conocida por el mundo como Evita, la primera dama más famosa de la historia argentina, una de las dos o tres mujeres más famosas y más trascendentes de la historia argentina, que como cualquier personaje y pese a sus cortos 35 años en este planeta, lo cual Caro Solís dice que es la edad ideal para morirse. Correcto. Yo digo que la calidad de vida hasta los 38 es cuando está bien. Después de ahí es puro pinche ego seguir existiendo. Bueno, le faltaron tres a Eva y no tuvo la calidad de vida en los 35, pero dejó una huella que todavía hoy trasciende. Mejor conocida como Eva Perón, tras su casamiento con el político argentino Juan Domingo Perón, dejó un legado grande en la Argentina, para bien y para mal. Tras una infancia muy humilde y una carrera como actriz, fue recordada, entre otras cosas, como una mujer que procuró siempre a los infantes y a las mujeres, que buscó la igualdad jurídica y la protección para mujeres y niños, consiguiendo, y ese va a ser un eje del día de hoy, con éxito que en 1947, es decir, apenas entrado el gobierno de su cónyuge, Juan Domingo Perón, se dictara la ley de sufragio femenino, la cual reconoce la igualdad de derechos de voto entre hombres, de voto y de participación política entre hombres y mujeres. Eva nació el 7 de mayo de 1919 bajo el nombre de Eva María Duarte en el área rural de Los Toldos, provincia de Buenos Aires. La pobreza en toda su dimensión va a ser una marca indeleble para Evita. Nadie se la tuvo que contar para sus actividades futuras porque ella aprendió desde siempre a convivir con las necesidades y a sobrevivirlas. Ella decía, para ver la pobreza y la miseria no basta con asomarse y mirarla. La pobreza y la miseria no se dejan ver así tan fácilmente en toda la magnitud de su dolor, porque aún en la más triste situación de necesidad, el hombre y más todavía la mujer saben imaginárselas para disimular, un poco al menos, su propio espectáculo. Allí donde cuando hay una cama no suele haber colchones o viceversa, o donde simplemente hay una sola cama para todos y todos suelen ser 7 u 8 o más personas, padres, hijos o abuelos. Los pisos de los ranchos, casillas y conventillos suelen ser de tierra pisada. Por los techos suele filtrarse la lluvia y el frío, no solamente la luz de las estrellas, que esto sería poético y romántico. Allí nacen los hijos, en la misma casa y en el mismo piso, y con ello se agrega a la familia un problema que empieza a crecer. Los ricos todavía creen que cada hijo trae, según un viejo proverbio, su pan debajo del brazo, y que donde comen tres hay también para cuatro. ¿Cómo se nota que nunca han visto de cerca la pobreza? Yo también los he visto volver a casa con el hijo muerto entre los brazos, para dejarlo allí sobre una mesa y salir luego a buscar un ataúd, como antes buscaron médico y remedios, desesperadamente. Los ricos suelen decir, no tienen sensibilidad, no ve que ni siquiera lloran cuando se les muere un hijo y no se dan cuenta de que tal vez ellos, los ricos, los que todo lo tienen, les han quitado a los pobres hasta el derecho de llorar. Eva se crió en la pobreza, conoció el desamor. Ella era fruto de lo que en México se conoce como la casa chica. No era de la familia legítima de su padre que era Juan Duarte y quien además falleció un 8 de enero de 1926, un hombre de buena familia, pero que fallece cuando ella tenía apenas 7 años en un accidente automovilístico. Imagínense, en el 26 tenía automotor y todo, era de buena familia. De hecho, vos, Caro, viste la tumba de Eva en el cementerio más recoleto de Buenos Aires, más tradicional de Buenos Aires, y está en la tumba de la familia Duarte, la familia de su padre, pero de su padre que no la criaba porque era de la casa chica. Su madre, Juana, apenas se enteró de la muerte por una llamada de un pariente cercano, se fue hacia Chivilcoy con sus 5 hijos en un auto de alquiler y se presentó en el velorio.
Todas las miradas se clavaron en Juana y su prole. Las señoras y los señores respetables no podían creer lo que veían. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve esta persona? Qué coraje y qué descaro a traer a sus hijos ilegítimos al funeral de este hombre respetable. Eh, Claro, porque el esta, hombre es respetable, ¿no? Aunque él era el padre, pero cabrón, cómo estaba bien marcado ese rollo. La mala es la mujer que trae sí. la prole. Sí, totalmente. Sin embargo, la familia de Juan, que era viudo porque su esposa había fallecido 4 años atrás, o sea que en realidad no estaba con otra esposa, pero sí, claro, tenía otros hijos legítimos en su lugar, aceptaron a la presencia de esta familia con ellos. Los testimonios coinciden en un pequeño episodio con una de las hijas que fue superado rápidamente. Los otros Duarte pudieron besar a su padre antes de que cerraran el féretro y acompañar el cortejo fúnebre. Es decir, que se le permitió a la niña y a toda su familia estar en el velorio por más de lo que decían los demás. Es decir, que eso que muestra la película de Alan Parker y antes el musical es totalmente ficticio. La Bueno, Madonna, ella siguió siendo de la familia con carencias y necesidades, de el padre que si bien le había dado el apellido no convivía con ellos y lo tenía como casa chica, y habiendo convivido con todo esto y en la desesperación por ella notar y ver que tenía otras capacidades, a los 15 años se va a Buenos Aires para concretar una carrera como actriz. En 1936 es contratada por la Compañía Argentina de Comedias Cómicas, la que la llevó a cada hogar un mundo y El beso mortal, dos radionovelas. Luego de hacer radioteatro y algunas películas en papeles muy secundarios, en 1944 conoce a Juan Domingo Perón. Lo conoce, según se dice, en una escena de caridad para un terremoto que había ocurrido en la provincia de San Juan, en la cordillera. Inmediatamente se enamoran. Perón era soltero y se casan inmediatamente en 1945, es decir, un año apenas después. Él no era presidente, sí era funcionario del gobierno dictatorial que había en ese momento. Perón será objeto de otro episodio, pero Perón era admirador de Mussolini, era un hombre que reconocía al fascismo como válido en muchas cosas y era funcionario de un gobierno militar, después de todo era militar él mismo, pero sin embargo él se rebela contra algunas acciones de ese gobierno, intenta ser presidente, lo arrestan porque ven su poder y el 17 de octubre de 1945 se da una manifestación general de los trabajadores porque él ya se dedicaba en el gobierno militar a la parte de la Secretaría de Trabajo, que lo sacan de la cárcel y eso lo lleva a ser electo presidente cuando se llama elecciones en 1946. Eva enseguida se posiciona en ese lugar como defensora de los pobres, lo que le vale abundantes titulares de prensa e incluso la portada de la revista Time, la cual llegó a llamarla el arcoíris argentino y la mujer del pueblo. Eva no se bastó con ser primera dama, ella fundó el Partido Peronista Femenino, logró el posicionamiento de las mujeres en el panorama político, logró la promulgación en el 47 de la ley de voto universal de hombres y mujeres, fue presidenta de la Fundación Eva Perón, que si Fer puede podemos poner una foto del edificio, que es un edificio majestuoso, que es una copia idéntica de la Facultad de Derecho y hoy es la Facultad de Ingeniería de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajó en muchas causas, desde esa fundación se le hacían regalos a niños en Navidad, en el Día del Niño, el 17 de octubre, que es el Día del Peronismo. Es decir, llevaba adelante una tarea de dar popularidad y una cara humana al peronismo, ¿ok? También había cosas muy oscuras, como por ejemplo que en los libros escolares se ponía la figura de Eva, como por ejemplo para aprender a leer, en primer grado era eh, eh, el niño ama a mamá, pero también ama a Eva, y una foto de Eva, ¿no? Porque ama a Perón, que ama a Argentina, ¿no? Cosas así muy fuertes. la A mí, cuarta transformación le gusta esto. mi abuela era maestra de escuela, esto es una historia personal. Tengo varias historias personales, pero mi abuela era maestra de escuela
Y vino una directora y le dijo, Lidia, si no va a cantar la marcha peronista cuando se sube la bandera, por lo menos mueva los labios porque si no la voy a tener que sancionar. Eh, Cállate. sí, 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 Traían sí. ahí Sí. una Bueno, cepa, digamos, dictatorial. pero bueno, la Fundación Eva Perón logró que más de 13.000 mujeres consiguieran trabajo entre 1948 y 1950. Impulsó a que el gobierno creara escuelas y hospitales, dio derechos políticos y jurídicos a las mujeres, como por ejemplo la patria potestad compartida, que no existía, la posibilidad de ser electas en cargos públicos y, como ya dijimos, el voto. Logró unir a las clases trabajadoras mucho más que Perón. La imagen del peronismo en vida de Eva era una imagen cercana al pueblo por Eva. Perón era un tipo que después logró acercarse gracias a lo que aprendió de Eva, pero era un militar mucho más rígido y más distante. ¿Ok? Entre las cosas, además, escribió dos libros, La razón de mi vida, publicado en 1951, poco antes de morir, que es un libro autobiográfico escrito junto a Manuel Penela da Silva, considerado uno de los más grandes manifiestos peronistas y era lectura obligada en las escuelas. Lectura obligada en las escuelas, La razón de mi vida, el libro de Eva, y poco antes de morir escribió Mi mensaje, un libro que recién fue publicado en 1987 por la persecución que sufrió Eva en vida. Tras 2 años combatiendo un cáncer de cuello uterino, falleció a los 35 años, perdón, a los 33 años, no pudiendo ser vicepresidenta de la nación, que era el sueño de Perón, porque él sabía que con ella en la fórmula iba a asegurarse muchísimos años de gobierno, no lo pudo hacer, murió un 26 de julio de 1952, día que se declaró de luto nacional y se dieron 3 días de manifestaciones. Si buscan los videos son impresionantes las manifestaciones con el féretro recorriendo toda la ciudad de Buenos Aires. Fue inmediatamente embalsamada y mientras se preparaba un gran mausoleo que tenía pensado Perón, ¿viste dónde está el puente que cruza para la Facultad de Derecho? ¿Te Sí, acordás? sí, sí, de Es, coloritos. en el proyecto eso se iba a derrumbar y ahí se iba a hacer el gran mausoleo. Claro, después a Perón lo derrocan y no ocurrió. Y después el cuerpo de Eva, que les puedo recomendar una serie que se llama Santa Evita, donde cuentan la historia. El cuerpo de Eva sufrió vejaciones, abusos o maltrato sexual, no sé cómo se define en el caso de necrofilia. Fue escondido por el gobierno militar en Italia durante años bajo un nombre falso hasta que finalmente fue recuperado por el gobierno de Perón cuando volvió y enterrado donde está hoy, en el cementerio de la Recoleta. Algunas frases de la jefa espiritual de la Argentina. Te voy a decir algunas muy buenas y algunas muy polémicas. Cuando ¿Ok? elegí ser Evita, sé que elegí el camino de mi pueblo. Donde hay un trabajador, se encuentra una nación. Donde hay una necesidad, nace un derecho. No hay nada que sea más fuerte que un pueblo. Lo único que se necesita es decidirlo a ser justo, libre y soberano. Ha llegado la hora de que la mujer que comparte una causa pública y ha muerto la hora de la mujer como valor inerte y numérico dentro de la sociedad. Pero también dijo, las mujeres no necesitamos pensar. El general lo hace por nosotras. Seremos implacables y fanáticas. No pediremos ni capacidad ni inteligencia. Aquí nadie es dueño de la verdad, nadie salvo Perón. Y antes de apoyar a un candidato, cualquiera sea su jerarquía, exigiremos un cheque en blanco de lealtad a Perón y a esa persona la exterminaremos cuando no sea tan hombre como para cumplirlo. Ya estamos entrenados y adoctrinados para enseñar e inculcar al niño, que el alma de la patria, antes que las escuelas, la forman las madres argentinas que les enseñamos a amar a Perón antes de bendecir los nombres propios. Qué hermoso. Yo también Fuerte, suscribo. ¿no? A mí, yo creo que esto del feminismo es una trampa. Yo podría pasar los días enteros pensando qué hacer de comer. Que ese es todo mi pedo. Que yo me levante y diga, ah, ¿qué voy a hacer de comer? Y ya, la neta, qué hermoso.
Y hermoso. finalmente contarles que Evita participó activamente en la censura y cierre de medios de comunicación, impulsaba a que el pueblo se manifestara en contra de periodistas y diarios opositores a Perón, persiguió, por ejemplo, Libertad Lamarque, que se tuvo que ir a vivir a México e hizo una gran carrera en México, fue porque en una filmación, cuando Eva todavía no era famosa, le pegó un cachetazo por impertinente y entonces cuando Eva llegó al poder tuvo que irse del país, Libertad Lamarque, y por eso es que recayó en México. Ella era una estrella en la Argentina, participó en la revisión de guiones de películas para asegurarse que no, se vestía con trajes de Christian Dior, cambiándose 5 o 6 veces al día, poseía más de 2.000 trajes, 500 pares de zapatos, 400 sombreros y un baúl lleno de joyas, según lo que se dice que se le encontró y le dio un apoyo fundamental al gobierno de Francisco Franco, el dictador horrible español, cuando estaba muerto de hambre y se iba a caer en España, y Eva fue de embajadora de Perón y llevó las buenas noticias de que le iban a enviar toneladas, toneladas de alimento, y con eso salvaron el gobierno de Franco. Luego se pelearon con Franco después de la muerte de Eva, pero esa es otra historia. Pero si van alguna vez al Santiago Bernabéu, van a ver que una de las avenidas que la corta se llama Juan Domingo Perón, gracias a esto. Esa es muy resumidamente la primera dama más famosa y la mujer, o una de las dos, tres mujeres más famosas de la historia argentina, Eva María Duarte. Oye, Eva María Duarte, qué gran historia, pero además, muchas cosas. Todo es un sí y además, es decir, todo es un puede ser esto y puede ser otro, algo que nosotros hemos hablado un chingo de veces, ¿no? Nada Totalmente. que ya hemos encontrado es totalmente buena para esto o totalmente mala para esto, ¿no? cien Siempre hay por como, ciento porque somos personas, gente, y las personas estamos hechas de pedacitos de todo, pedacitos de la vida que nos toca. Y como dijo Ortega y Gasset, uno es uno y su contexto. Y pretender omitir el contexto y el resentimiento que podía existir en su odio a las clases altas, o el desconocimiento de la democracia cuando no se crió en democracia y estaba casada con un presidente. Y cuando se murió a los 33 años, Caro, sabemos que uno puede pensarlo a los 33 que ya está hecha la vida. Yo pienso que el yo de 33 hacía algunas cosas que yo hoy no haría, me parecían una locura de en materia Totalmente. económica, de decisiones que tomaba, y eso no se puede omitir, ¿no? Para concluir, y una apreciación personal mía, yo creo que con sus defectos, que los tenía y muchos, Eva fue lo mejor del peronismo, y el peronismo de Eva fueron 5 años, y sin Eva fueron muchos años más. Y Perón demostró cada vez que estuvo sin Eva ser una persona bastante horrible, antidemocrática e incluso criminal. Entonces creo que hay que reivindicar una figura que pudo poner en caja a un militar poderoso hombre en la década del 50 y modificar tanto y condicionar tanto su gobierno como para que podamos ver que las mejores medidas para los trabajadores, las mujeres, los niños que tomó Perón fueron estando en vida Evita. Y eso hace que yo a Eva la quiera, a Perón no. Sí, sí, y es que se puede, al final de cuentas se puede. Pero fíjate, mi personaje, como ya les contamos, tratamos siempre de que sean personajes que puedan tener un poco que ver uno con otro. Y para mí fue bien complicado encontrar a una mujer mexicana que se equiparara al impacto social, sobre todo mediático, si le queremos poner, de Eva Perón. No existe. O sea, no existe como tal y lo reboté con cualquier cantidad de mujeres brillantes que me estuvieron ayudando a encontrarla y a la que encontrábamos que tenía ciertas similitudes en cuanto al carisma o en cuanto a la resonancia o en cuanto a la publicidad que se le ha hecho, no tenía las capacidades políticas para completar, ¿no? No había hecho nada grande, nada importante, nada trascendente, ¿no? Y las que habían hecho cosas trascendentes no habían figurado de ninguna manera en la vida pública. De hecho, fueron ocultadas o disminuidas en muchas ocasiones, ¿no? Incluso como dato ridículamente perturbador, entre las postulantes salió Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador Samuel García, porque decíamos, es que Mariana tiene este carisma, la parte carismática, la parte de que mueve masas, sin duda, de Eva, toda proporción guardada, por supuesto, pero hay un cierto carisma alrededor de ella.
Por pero suerte no obviamente salió la gaviota como candidata entre las que no, ibas porque a... la gaviota no tuvo ese carisma. No, 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 Y no, si no. buscamos primeras damas, primero me fui a primeras damas, no existió como tal con ese impacto, porque por ejemplo teníamos a Marta Sagún, que fue una primera dama muy vocal, de hecho la broma y no broma era que Martita era la que gobernaba mientras Fox fue presidente, no se hacía nada sin que Martita Sagún dijera, pero no tuvo ni de cerca un impacto político, social o cultural en el país. Y de ahí para atrás, la mayoría de las primeras damas de los presidentes han sido completamente invisibilizadas, ¿no? Claro, claro, No, claro, claro. incluso si tú preguntas en la calle, la verdad, la gran mayoría no se acuerda de los nombres de las primeras damas. Claro. Fueron totalmente nulificadas. Bueno, en esa Una búsqueda, que sí tuvo alguna trascendencia que no era primera dama era Margarita López Portillo. Lo que pasa es para mal en general. exacto, Para muy... cuando las oías para cosas como súper truculentas o para todas estas redes de poder, ¿no? Y cómo Claro, aprovechar su claro, posición claro, claro. solo para beneficio propio, ¿no? Sí, Entonces, sí, bueno, sí. en esta búsqueda me tuve que ir mucho, 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 muy atrás y nos fuimos hasta 1881, cuando Porfirio Díaz, por cierto, era presidente, y encontramos a Elvia Carrillo Puerto. Ok, Elvia Carrillo Puerto nació el 30 de enero de 1881, cuando Porfirio Díaz era presidente de México, y el mundo estaba en pleno auge de la revolución industrial, pero en algunas regiones aún se vivía bajo sistemas feudales. En México el sistema feudal siempre fue muy parecido al de Europa. Se ujú, concentraba la riqueza, los privilegios y el poder político en manos del Tlatoani y sus guerreros más cercanos y otros nobles. Dije ok. fue, ok, perdón, es el sistema feudal en México, sigue siendo muy parecido al de Europa. Elvia tuvo 13 hermanos y eran una familia de clase media cuando todavía existía la clase media en este país, porque si tú crees que eres clase media, amiga, date cuenta. Entonces nació en Motul, Yucatán. Se casó a los 19 años con Vicente Pérez Mendiburu, pero este pidió el divorcio unos años después. Encontré el acta de divorcio y en Ok. el acta contaba que al principio su esposa obedecía sus órdenes y entonces su hogar era feliz y sonriente. La cosa es que Elvia no era mucho esa de las que obedecían y entonces después de unos años, aquella vida de encantos y dulzura se convirtió, según el propio Vicente, en una fuente de amarguras y sufrimientos. Y cito textual, dice, aquella obediencia, aquel trato amable de mi consorte se transformó en actos de fiereza, de inhumanidad, de despecho y de desobediencia. Para sorpresa de nadie, 8 días después de la demanda que interpuso Vicente, Elvia interpuso una contrademanda en la que rechazó categóricamente los cargos de desobediencia e injurias, asestando que Vicente, y cito textual, siempre ha faltado a los sacrosantos deberes del matrimonio. Entiéndase lo que se quiera entender. En ese tiempo, Elvia ya andaba metida en la política, era integrante del Partido Socialista del Sureste. Una de las influencias más importantes para Elvia fue su maestra, Rita Cetina Gutiérrez, poetisa y una importante impulsora de la educación para mujeres en Yucatán. Ella fue la mujer más destacada en participar en la rebelión de Valladolid, también conocida como la primera chispa de la Revolución Mexicana. En 1910, justo en plena revolución, Elvia se casó por segunda ocasión, esta vez con Francisco Barroso, y se dedicó a hacer clubes socialistas feministas para campesinas de Yucatán. Uno de los más importantes fue la Liga Feminista Campesina Rita Cetina Gutiérrez. Luego se divorció 5 años después, pero extrañamente 6 meses después de ese divorcio se volvió a casar con el mismo Barroso y luego se volvió a divorciar 3 años después. La demanda del esposo decía, sería un martirio para mí seguir unido a una mujer que jamás ha procurado las atenciones de su hogar. Hay documentos Fer, que copiar y pegar. Copiar. me da un chingo de risa porque lo puedes usar perfectamente en cualquier momento. Hay documentos que refieren que estas decisiones maritales tienen que ver con una explicación de índole electoral, porque era muy inconveniente que Elvia se presentara como soltera en sus movimientos Ah, políticos. Entonces, como que decía, bueno, me caso, bueno, es que no aguanto, bueno, me vuelvo a casar, ¿no? Entonces, como que tenía que ver eso, o como divorciada, tampoco podía participar como divorciada en una contienda en busca del voto ciudadano. De por sí no podían participar,
menos con esos contextos, lo cual tiene mucho sentido. Claro. En 1921, tras el triunfo de su hermano Felipe Carrillo Puerto como gobernador en Yucatán, Elvia fue elegida presidenta de la Liga Rita Cetina y a partir de entonces se instalaron 65 ligas feministas locales y fundaron una escuela nocturna para educar mujeres, para la educación de mujeres. No para educarlas como Mariana Rodríguez a lavar y planchar, sino para educarlas en la educación formal, ¿no? La Liga desafió desde el plano político por primera vez los valores e ideas patriarcales que justificaban incluso legalmente el control de las mujeres mediante el matrimonio. En esos entonces, para quienes no tengan ese conocimiento, las mujeres eran parte de posesiones de los hombres, eran un artículo que poseían los hombres, ¿no? Eh, entonces, en esta sociedad tan conservadora incluso que Eduardo Verástegui se quitaría la camisa de la emoción, de lo conservador que era todo esto, Elvia se metió en un tema mucho más complejo, el control de la natalidad, hablando incluso de que no era de que tuvieran los hijos que Dios les diera, porque no se podía, que las mujeres podían y debían decidir sobre su cuerpo y su maternidad. Estoy hablando de 1910, o sea, Impresionante. adelantada muy cabrón. Elvia buscó que se incluyera el voto femenino en la Constitución, juntó firmas y lo propuso a través de un diputado local, pero no tuvo éxito. Entonces fue con su hermano, el gobernador, y acordaron que, ya que la Constitución no lo prohibía expresamente, las yucatecas podrían votar y ser votadas en las siguientes elecciones. O sea, aplicaron hueco legal. La Elvia llegó y le dijo, aquí no dice que no puedo. Tampoco dice que sí puedes, pero no dice que no puedo. Entonces, aplicando ese hueco legal y sin ninguna base más fundamentada, en noviembre de 1922, Rosa Torre, que era una compañera de ella, fue elegida regidora de Mérida y un año después, Elvia, junto con sus compañeras Beatriz Peniche y Raquel Cicero, fueron postuladas por el Partido Socialista del Sureste y elegidas como diputadas al Congreso local. En 1924, su hermano Felipe fue asesinado por la oligarquía yucateca, que aprovechó la inestabilidad política provocada por Adolfo de la Huerta y se hizo una gran revuelta ahí. Varios de los hermanos Carrillo Puerto fueron asesinados y varios líderes socialistas fueron amenazados de muerte. Entre ellos estaba Elvia, quien tuvo que refugiarse en la Ciudad de México. Durante años siguió luchando por incluir el voto de las mujeres, organizó decenas de ligas feministas y también presentó ante el gobierno de México decenas de miles de firmas para que las mujeres pudieran votar, pero la iniciativa fracasaba cada vez. Uno de los argumentos de que por qué fracasaba es que decían que si las mujeres votaban, el clero podría tener una gran influencia política porque los padrecitos influían mucho más cabrón en la voluntad de las damitas. Entonces decían, en la iglesia va a tener más poder. La iglesia dijo, ah, como quiera lo tengo. En 1941, cuando tenía 61 años, ya viviendo en Ciudad de México, fue atropellada Elvia por un automóvil y casi muere, pero en ese incidente, en ese accidente, perdió la vista. Vivió sus últimos años sumida en la pobreza, sin pensión, sobreviviendo de la caridad en el número 8 de la avenida Rivera de San Cosme, en la Ciudad de México, en un edificio de departamentos de rentas congeladas. Y aunque en junio de 1952 el presidente Miguel Alemán le había otorgado la alta condecoración al mérito revolucionario por dedicar su vida a ganar el sufragio femenino y a velar por la igualdad de los derechos de las mujeres, nada de eso le sirvió a Elvia porque no mejoró nada sus finanzas ni su seguridad social. Elvia no tuvo acceso a pensión ni a ningún dinero de ningún otro apoyo. Ahí, en la miseria, le tocó vivir la legalización del voto de la mujer que se consiguió totalmente en 1958. Elvia murió en 1968, en abril, con el mundo ardiendo en revueltas. Le sobrevivió su perro. Me da mucha tristeza porque no pude encontrar qué pasó con él, pero le ¿Qué sobrevivió pasó su... con el perro? No supe, güey. Un perro mestizo trilingüe que entendía órdenes en español, en inglés y en maya. Entendía muchas más órdenes, por supuesto, que la mayoría de quienes vivieron al lado de Elvia. Y así, lo más triste de todo esto es que comparándola con Evita, lograron cosas, o sea, más bien, intentaron las mismas cosas, pero fíjate cómo desde la perspectiva de una diferencia de años, es decir, estamos hablando de 1910, de 1920 y tantos, México estaba muchísimo, muy atrás en abrirse a la posibilidad de todas estas visiones que tenía Elvia, que eran muy adelantadas a su época. No tuvo el impacto que debió tener y de hecho la historia no la reconoce con la fuerza que reconocen, por ejemplo, a Evita Perón, ni no le han hecho una película. Netflix, si nos estás oyendo,
una serie de Elvia Carrillo Puerto, estaría increíble. Nadie le ha hecho una serie, hay muy pocas calles, busqué cuántas ciudades tienen calles con el nombre de Elvia Carrillo Puerto, y por supuesto en Yucatán hay calles, pero ni siquiera eso, y no es una figura que esté en la mente de la mayoría de las personas cuando hablamos de mujeres logrando cosas en México, ¿no? Avances en México, y eso me pareció muy, muy triste. Bueno, no era del PRI, ¿no? Eso tampoco ayudó, era Era socialista. socialista, o sea, también tenía, también la Elvia, pues es que Claro. no hay lugar. Ahora, Si qué hubiera cosa aliado, que ella consiguió, lo que consiguió en Yucatán, eh, teniendo el hermano en el poder, con lo cual en los dos casos tampoco podríamos sacar una conclusión de que había, de que estuviera el pulso popular para llegar a eso, sino que tuvieron el acompañamiento de un hombre en el poder que sí. secundó esas medidas, si no, probablemente se hubiera atrasado muchísimo más. Fíjate que no estamos hablando de movimientos generales como las sufragistas en el Reino Unido, por ejemplo, sino de personas que, claro, en la Argentina también había muchas grandes mujeres. El Partido Socialista tenía a Alicia Moró de Justo, una pensadora política que venía hablando del sufragio femenino desde muchos años antes, pero si no existía, lo poco democráticos que son nuestros países, si no existía la mano de un tipo que decía, bueno, acá se va a intentar, ya sea por acción en Argentina o por esa omisión que vos decís, usó un hueco legal en Yucatán, está bien, hay que ver si el hermano no era el gobernador, si le permitía, dejaban pasar ese hueco legal, ¿no? Realmente no se lo hubieran dejado. O sea, sin Felipe Carrillo Puerto, Elvia no hubiera conseguido, y ojo, no porque Elvia no hubiera podido L- conseguirlo por sí sola. Hubiera tardado más, probablemente. Exacto, Hubiera exacto. tardado mucho más. Ahora, sin embargo, la fortaleza de esas mujeres para pelear contra todos esos molinos de viento y en México, agregado el contexto de que te mataban. O sea, Sí, es- te es- mataban, dices, en pasado dices, sí, 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 pero sin embargo, totalmente. y muchas de las cosas que leía sobre esto, claro, y otra vez regresemos al contexto en el que estaba Elvia, era la Revolución Mexicana. Estábamos en plena revolución, recién habíamos salido de eso cuando Elvia empieza todo su movimiento. Entonces, también el país estaba en una efervescencia distinta. ¿Quién sabe si una vez pasando ese tiempo, si tal vez, lo que digo, que estaba muy adelantada a su época, porque tal vez no era el momento para pelear eso porque estaban peleando otras cosas, ¿no? Por eso tuvo menos apoyo, por eso tuvo Claro. menos impacto lo que estaba haciendo. Afortunadamente, llegó Felipe a la gobernatura de Yucatán y eso le ayuda a que pueda concretar algunas cosas, pero cuando matan a Felipe justo es cuando empieza a decaer, porque aunque hizo muchísimas cosas en Ciudad de México, no le remuneró de ninguna forma, ni moral, ni política, ni económicamente. A mí lo que se me hace súper triste es que haya muerto casi ciega, sola, en un departamento en Ciudad de México, o Sí, sea, sin tristísimo. conocimiento. Claro, y le dieron esta medalla al mérito revolucionario, pero no servía de nada. O sea, como la hipocresía de un gobierno, otra vez, en el que le celebran ciertas cosas, pero no se le reconoce de una manera tangible, ¿no? Entonces, de nada le servía a Elvia que dijeran, sí, tú fuiste parte de, ¿no? Que eso me parece muy, Sí, muy de y qué triste también el hecho de que habiendo ella sido esa persona y todo, nadie le buscó una continuidad para poder ampliar eso en otros lugares ni nada. Y ahí entra una explicación de algo que vos dijiste. Al tipo lo asesina la oligarquía, igual que en la Argentina, que eran odiados por la oligarquía, diciendo una excusa totalmente falaz, que es no, porque va a tener más impulso la iglesia cuando la oligarquía le ha dado poder a la iglesia siempre. Entonces tampoco es que le faltaba ese poder. Pero fíjate cómo ambas, Eva y Elvia, tuvieron que buscar desde lugares, bueno, Eva desde el peronismo, que se presentaba como una tercera posición, y Elvia desde el socialismo, y acá en Argentina era el socialismo, porque los movimientos reaccionarios y conservadores siempre van a estar en contra de cosas que después pasan 50 años y te parecen tan básicas y tan evidentes como que todos votemos. Y en México hasta el 58, la verdad me sorprendió el año, que debe ser uno de los últimos países de Occidente donde se legalizó el voto de la mujer, ¿eh? No se me ocurre uno que haya tardado más
que México. Es bastante tarde, la verdad. Sí, y de hecho, en el 58 cuando se hace completamente en el país, porque ciertamente hubo estados en los que fue como Claro, brotando, ¿no? Pero al final, hasta el 58 es cuando se legaliza. Y sí, el asunto este de cómo hablaban del clero y del poder que podría tener, pero en Yucatán es donde estaba la casta divina, que es todo un tema que también podemos hablar después. La casta divina eran estos oligarcas en donde decían, nada se mueve sin la autorización de este grupito de políticos que sigue existiendo una casta divina, pero ahora es una casta divina del bienestar, pero que nada se movía sin la autorización de ellos y que estaban vinculados muchísimo al clero. Por claro, supuesto que estaban vinculados al clero. Es decir, no había ningún argumento, simplemente el hecho de que no tenían esta visión. Y sí, Elvia luchó con un puñado de mujeres, pero no tuvo el impacto en otros lugares tanto, porque las mujeres en 1910 o en 1920 en México, si ahorita estamos hablando de un atraso muy cabrón en cuestiones de género, imagínate en esas épocas era como totalmente. ni pensarlo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, qué interesante. Y yo no conocía nada de esa historia y para mí escuchar otras historias me gusta y también me entristece el ver, o sea, lo que dijiste al principio, lo difícil que fue encontrar una mujer en México con esa trascendencia, ya es una conclusión en sí misma antes de contar la historia. Y después cuando contás la historia y ves que a quien sí pudiste encontrar terminó como terminó, abandonada y en la pobreza, la otra cosa que no entiendo es por qué insistía en seguir casándose, pero bueno, eh, qué sé yo, Pero, hay gente que no se rinde. Pero bueno, gran historia, Caro, muchas gracias, muchas gracias. Espero que le haya gracias, gustado al gracias. público. Y espero también que les haya gustado. Entonces, buscamos más historias que se asemejen unas a otras. Acuérdense de ponernos ahí sus comentarios. Eso. Y cierre, por favor, usted, señor Don Vasco. Bueno, yo soy Vasco.hereje, acá está Caro, ¿cómo es? Carol H. H. Solís, en todos lados. Estamos en el canal de Herejes el Podcast, muchísimas gracias por eso. Vamos a estar estrenando, como les dijimos, un episodio por semana. Seguramente pronto empecemos a subir a Patreon algunas cositas extras que nos queden de estas historias. Estamos también en audio, búsquenos en todas las plataformas de audio. Y, ¿cuál era el cierre? Ya lo anotaste vos, yo no lo anoté. Produciendo en vivo. El cierre era algo así como nos vemos en la próxima vuelta después de haber recorrido estos 8,000 kilómetros buscando gente horrible. La gente horrible que somos nosotros y la gente horrible que no reconoce a la gente que está haciendo cosas. Eso. Adiós.